apreciados hermanos, es nuestro deseo compartir nuevamente una porción de la palabra de Dios que nos sirva para meditar en nuestro amado Salvador en este primer día de la semana. Hay un título del Señor Jesucristo mencionado en Zacarías capítulo 3 que me ha llamado mucho la atención. Él habla allí de mi siervo el renuevo. Y el renuevo hace referencia a un retoño de un árbol que ha sido previamente cortado. Y así entonces nos encontramos en las Escrituras varias referencias a árbol como una figura del Señor Jesucristo que quisiéramos considerar, pensar en esta mañana esa figura del árbol que lo podemos aplicar al Señor Jesucristo. Y la primera lectura la vamos a tener en el Salmo capítulo 1, lo aplicamos allí. Salmo capítulo 1, y dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí vemos un árbol plantado. En Isaías 53, el versículo 8 dice: Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y uno puede pensar aquí en un árbol cortado. Más arriba, antes, en el versículo 2 de este mismo Isaías 53, él dice que subirá como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Podemos considerar un árbol retoñado. Y en el mismo capítulo de Isaías 53, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es un árbol fructificado. Ahora, hay una porción en Job capítulo 14 que nos ayuda en la ilustración que estamos presentando, y dice el versículo 7 de Job 14: Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Esperamos pues que el Señor añada bendición con la lectura de su palabra. Amén. Considerando lo que hemos leído acerca de el árbol y pensando en el Señor Jesucristo, primero como un árbol plantado, y eso nos lleva a considerar su humanidad, porque los árboles en las Escrituras son representativos de la humanidad, y aplicado al Señor Jesucristo, indudablemente esa ilustración nos ayuda a entender de que aunque Él es Dios, Él también se hizo hombre. Y por eso la idea allí de un árbol plantado, y nos hace pensar en su encarnación, uno que vino hasta la tierra y habitó en la tierra. Como dice el evangelista en Juan capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Es el Dios manifestado en carne, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado. Él como un árbol plantado, Él estaba morando entre los hombres, teniendo las mismas características humanas, pero con la gran distinción de que nunca dejó de ser hombre. A diferencia de nosotros, Él como ser humano no fue concebido en pecado, sino que fue sin pecado. Pero a su vez la misma figura
como árbol plantado, nos lleva a pensar en la hermosura de su vida terrenal. Lo que uno puede pensar al ver un árbol, pero cuando lo vemos allí en Salmo capítulo 1, es un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Entonces nos hace pensar en un árbol de hojas verdes, frondoso, con muchos frutos. Y consideramos al Señor Jesucristo en la hermosura de su perfección, de su andar, porque Él, como hombre aquí en la tierra, aunque habitó entre pecadores, Él no se manchó con el pecado. Y su vida representada así en este árbol nos hace pensar en el vigor, en la fortaleza y también en lo atractivo de ese árbol para Dios, como un árbol que está dando fruto. En el Cantar de los Cantares, la esposa habla acerca del esposo, y esto se aplica al Señor Jesucristo, como manzano silvestre. Y él dice que desea sentarse bajo la sombra del deseado. Qué maravilloso es pensar en nuestro amado Salvador como un hombre perfecto, que junto a corriente de agua, representando el agua, la palabra de Dios, Él constantemente hizo cumplir y vivió la palabra de Dios. Sin embargo, aunque la Biblia nos habla de Él como el hombre perfecto, también hemos leído que ese árbol fue un árbol cortado. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Y eso nos lleva a pensar en su muerte. Una muerte apresurada, no una muerte por enfermedad, sino una muerte causada por nuestros pecados. Y aunque era un árbol frondoso, un árbol que estaba fructificando, sin embargo dice la Biblia que fue cortado de la tierra de los vivientes. Y eso nos hace pensar en la muerte de nuestro amado Salvador. Él fue así cortado en el vigor de su vida, de apenas 33 años. Él experimentó la muerte, el hacha de Dios sobre él, haciéndonos pensar en el juicio y el castigo que él tuvo que experimentar por nuestros pecados. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Dice allí Job que si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Y ciertamente sabemos que el Señor murió por nuestros pecados, pero que no quedó allí, sino que resucitó de entre los muertos. Y aquel árbol plantado es el mismo árbol que un día fue cortado, pero que también un árbol que ha retoñado. Y pensamos en esa figura, el renuevo. Y es que como expresa Job, aún hay esperanza en el árbol que ha sido cortado, porque retoñará aún y su renuevo no faltará. Y eso nos hace pensar en su resurrección. Ese árbol retoñado nos lleva a meditar en que nuestro amado Salvador, aunque fue cortado por el juicio de Dios, experimentó la muerte como consecuencia de nuestros pecados, porque aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Sin embargo, él retoñó. Como la vara de Aarón que reverdeció, así nuestro amado Salvador, después de experimentar la muerte, resucitó triunfante de entre los muertos. Y el Cristo que nosotros presentamos es un Cristo que ha resucitado, que vive por los siglos de los siglos. Qué maravilloso
es saber de que aunque fue cortado, Él ha resucitado. Pero la última referencia nos hace pensar en que es uno que da fruto. Dice allí que subirá cual renuevo delante de Él. Y esa es la experiencia de su resurrección. Pero verá el fruto de la aflicción de su alma. Y eso hace referencia a nosotros. Nosotros somos los salvados, el fruto de lo que fue afligida su alma, de la experiencia de su muerte, todos aquellos que hemos sido alcanzados por esa obra de Cristo, que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador personal, hemos sido añadidos a esa vida verdadera. Y junto a Él, o unido a Él, llevaremos frutos, mucho más frutos. Que el Señor nos siga ayudando a meditar en esta bendita persona que como árbol fue plantado, pero que un día también fue cortado y Él mismo retoñó como al renuevo y ahora está disfrutando del fruto de la aflicción de su alma que somos nosotros y queda satisfecho. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones.